El objetivo de Yom Kippur parte 1. Cada vez que se acerca Yom Kippur se suele escuchar expresiones como vamos a la sinagoga a pedirle perdón al Todopoderoso por el mal que hemos hecho durante todo el año. Por ello aquel que no asiste al servicio de Yom Kippur piensa que no ha recibido el perdón divino y tiene que esperar entonces hasta el próximo año, hasta el próximo Yom Kippur para pedir perdón nuevamente. Pero no es el enfoque de Yom Kippur pedir perdón y ser perdonados. ¿Acaso el Eterno no nos perdona cada vez que le pedimos disculpas con sinceridad y reparamos el error? En realidad, Yom Kippur no está enfocado solamente en el perdón, sino en crear un estado de tahará, pureza, primeramente en el Mishkan, en el santuario, y en el ser humano. El objetivo es crear un canal de acceso donde la Shejinah, la presencia del Todopoderoso, se pueda manifestar o pueda morar. Este estado de pureza también sería creado en el interior de cada uno de los hijos de Israel, donde el Eterno pudiera morar en el interior de los hijos de Israel y como consecuencia existe el perdón. Si leemos el capítulo 16 del libro Vaikra, Levíticos, se nos informa que en Yom Kippur se haría capará por el pueblo, pero ¿qué realmente significa el término capará o el término Yom Kippur? Veremos cómo la raíz de la palabra capará, kaf, pei o fei, rech, es usada para referirse a cubrir en el sentido de protección. La primera vez que aparece la raíz de esta palabra Kippur es referencia al arca de Noé. El texto dice, harás un arca de madera de ciprés, bejafar ta'alav, y cubrirás por dentro y por fuera con cofer, sea con brea. El arca fue confeccionada con una cobertura protectora, por eso dice bejafar ta'alav, y la cubrirás por dentro y por fuera, o sea cubrirla contra el agua para que el agua no entrara dentro del arca. Inclusive el nombre que se usa para la brea es cofer, de la misma raíz de Kippur. Como podemos apreciar, en ningún momento el término está relacionado con el perdón de algún error, de algún pecado. Luego en el suceso donde Jacob envía regalos a su hermano Esab es otro ejemplo. Vemos en la Torá cuando Jacob envía regalos a su hermano Esab, la palabra que aparece ahí otra vez es Ahab Rapanab. Traducido como apaciguaré su rostro, o sea enviándole regalos, y otra vez vemos que la raíz de Kippur, Ahabra, es usada con el objetivo de protección. O sea, Jacob no tiene intención de disculparse con Esab sino enviar regalos para protegerse con el que viene con intenciones de guerra. Dentro del lugar santo de santos se encuentra el arca sagrada, el Arón HaKodesh, la cobertura del Arón HaKodesh, es decir, la tapa protectora del Arón HaKodesh se llama Kaporet, que tiene la misma raíz de la palabra Kippur. Por ende se entiende que la Kaporet es la tapa que cubre el Arón HaKodesh con el objetivo de proteger lo que se encuentra dentro del Arón HaKodesh. La primera vez que se usa el término de Kippurim es en relación al procedimiento de los 7 días de la dedicación del Mishkan, el tabernáculo, antes de que comenzara a funcionar. Se nos dice en el texto del libro de Shemot capítulo 29 que un novillo de ofrenda por el pecado ofrecerás cada día para Kippurim, y cuando hagas capará sobre él, o sea sobre el altar, lo ungirás para hacerlo santo. O sea para separarlo, durante 7 días harás capará sobre el altar y lo harás santo. Luego en el capítulo 30 del mismo libro de Shemot, también se nos dice que se debe hacer Kippurim sobre el altar del incienso una vez cada año habrá capará sobre él. Y aunque en Shemot no se nos dice el día exacto en que se debía hacer capará sobre el altar de incienso, es en el libro de Vaikra capítulo 16 que se nos dan todos los detalles en referencia a esto. Que se llama Hatá Kippurim, se nos especifica que esto es en el día 10 del mes séptimo, esto es Yom Kippur, y es por esto que el día es llamado textualmente en hebreo Yom HaKippurim. Ahora también Aarón y sus hijos, o sea los Kohanim, requerirían que para poder oficiar en el Mishkan por primera vez la sangre de un cordero les fuera puesta sobre el lóbulo de la oreja derecha y sobre el dedo pulgar de su mano derecha y también sobre el dedo pulgar del pie derecho. Y rociar la sangre finalmente sobre el altar alrededor, y esta sangre era para hacer capará sobre los Kohanim. Entonces, en resumen,
Dijimos que Kippur significa cubrir en sentido de protección, dijimos que como los Kohanim y los altares necesitaban Kippurim. Claramente nos preguntamos si Kippur tiene significado de simplemente expiación o perdón o el reparar algún mal, ¿qué pecado cometió el altar? Si se hace Kippur o Kippurim sobre el altar, ¿qué pecado cometió el altar? Ninguno. Obviamente Kippur es protección, es decir, la sangre sobre el altar y sobre los Kohanim los cubría y los protegía simbólicamente. Con esto surge otra pregunta: ¿los cubrían y los protegían de qué o de quién? La respuesta es: los protegían de la Shejiná, de la presencia del Eterno que se manifestaría en el Mishkan.